Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, mañana sí empiezo en serio? Te pones la alarma a las 5 de la mañana. Te imaginas estudiando durante horas, haciendo ejercicio, comiendo sano, siendo esa versión perfecta de ti mismo. Pero llega mañana y lo primero que haces es apagar la alarma, agarrar el celular, abrir Instagram y cuando te das cuenta ya es de noche otra vez. Y te sientes culpable. Otra vez. Si esto te suena familiar, quédate, porque hoy te voy a explicar algo que cambia todo. Las personas más inteligentes del mundo no tienen más horas que tú, no tienen superpoderes, no nacieron con más disciplina. Lo que tienen es una rutina diseñada para cómo realmente funciona el cerebro humano. Y lo que tú haces cada día probablemente te está haciendo más lento, más ansioso y más mediocre sin que te des cuenta. Hoy vas a aprender la rutina exacta que usan las personas con alto coeficiente intelectual. No esas rutinas ridículas de estudiar 18 horas al día que nadie puede mantener. Una rutina real, basada en psicología y neurociencia que cualquier persona puede seguir. Quédate hasta el final, porque el último punto sobre la mentalidad nocturna es el que casi nadie aplica y es el que realmente cambiará tus resultados. Pero antes de entrar en la rutina, necesito que entiendas algo fundamental. ¿Por qué siempre fallas con las rutinas? Porque tu cerebro te engaña. Cada noche, cuando planeas tu día perfecto para mañana, tu cerebro libera dopamina. Te sientes bien solo por imaginar lo productivo que serás. Pero esa sensación de satisfacción le quita la urgencia a la acción real. En psicología, esto se llama el efecto de la falsa esperanza. Tu cerebro confunde planear con hacer. Por eso te sientes tan motivado a las 11 de la noche y tan perdido a las 7 de la mañana. La motivación es una mentira. Va y viene como las olas. Un día la tienes, al siguiente desapareció. Las personas con alto coeficiente intelectual no dependen de la motivación, dependen del diseño. Diseñan su día para que la rutina los lleve, incluso cuando no tienen ganas. Y eso es exactamente lo que te voy a enseñar ahora. Empecemos por la mañana. Lo primero que haces al despertar te arruina el día. Y no estoy exagerando. La mayoría de las personas agarran su celular antes de lavarse la cara. Abren Instagram, TikTok, WhatsApp. Y en ese momento, sin saberlo, destruyen su día completo. Cuando revisas redes sociales al despertar, tu cerebro recibe una avalancha de dopamina barata. Estímulos rápidos, colores brillantes, notificaciones. Tu sistema de recompensa se activa al máximo antes de que hayas hecho absolutamente nada productivo. Y aquí viene el problema. Después de esa descarga de dopamina, tu cerebro ya no quiere esforzarse. ¿Por qué haría algo difícil como estudiar si ya obtuvo su recompensa gratis? Es como comer un pastel de chocolate antes del desayuno. Después, ya no quieres la comida que realmente te nutre. Las personas inteligentes lo saben. Por eso, lo primero que hacen al despertar no es tocar el celular. Se levantan, toman agua, abren la ventana y dejan que la luz natural les llegue a los ojos. Eso le dice a tu cerebro que es hora de activarse. Respiran 2 minutos en silencio, sin prisa, sin ruido, sin caos, porque hay un principio que muy pocos entienden. Cómo empiezas tu mañana define cómo será todo tu día. Si empiezas con caos, sentirás caos. Si empiezas con calma, sentirás control. No necesitas despertarte a las 4 de la mañana. Eso es un mito. Entre 5:30 y 7 de la mañana es el punto ideal. El mundo está en silencio. Nadie te necesita. Nadie te escribe. Es el único momento del día que es completamente tuyo. Ahora viene algo que la mayoría ignora. 5 minutos de movimiento. No te estoy pidiendo que vayas al gimnasio. Solo 5 minutos. Estirarte, hacer unas sentadillas, caminar por tu cuarto. Piénsalo así. Tu cuerpo es como un router de internet y tu cerebro es el dispositivo. Si el router no enciende, el dispositivo no se conecta. Cuando mueves tu cuerpo, la sangre fluye mejor, llega más oxígeno a tu cerebro y tu capacidad de concentración se dispara. Las personas con alto coeficiente intelectual no se saltan esto. Saben que un cerebro sin oxígeno es un cerebro que no rinde. Después de moverte, desayuna. Y esto es algo que los estudiantes subestiman demasiado. Tu cerebro consume glucosa cuando piensas. Si no desayunas, tu cerebro funciona en vacío. Por eso te sientes cansado, irritable o te quedas dormido en clase. No necesitas nada elaborado. Un plátano con avena, unos huevos con pan, un licuado. Algo ligero pero que te llene. Y toma mucha agua. Aquí hay un dato que pocos conocen. La deshidratación se siente casi igual que el cansancio. Así que la próxima vez que pienses que eres flojo,
Tal vez no lo eres, tal vez tu cuerpo simplemente está pidiendo agua a gritos. Ahora viene la parte más poderosa de tu mañana, la sesión de estudio profundo. Tu cerebro tiene un pico natural de alerta y concentración por las mañanas. Esto es biología pura. El cortisol, que es la hormona que te mantiene alerta, está en su nivel más alto entre las 6 y las 10 de la mañana. Las personas con alto coeficiente intelectual usan esa ventana para atacar lo más difícil. Si te cuestan las matemáticas, las haces por la mañana. Si necesitas memorizar algo complejo, lo haces por la mañana. Si estás aprendiendo algo nuevo, lo haces por la mañana. 1 hora de estudio enfocado por la mañana equivale a 3 horas de estudio cansado por la noche. Y la clave está en cómo estudias durante esa hora. Usa el método Pomodoro. 50 minutos de concentración absoluta, 10 minutos de descanso. Sin celular, sin televisión de fondo, sin música con letra. Solo tú y el material. Y en esos 10 minutos de descanso, no toques el celular. Levántate, estírate, toma agua, mira por la ventana. Dale a tu cerebro descanso real, no más estimulación. Pasemos a la tarde. Si estás en la escuela o la universidad, tus tardes probablemente están llenas de clases. Y aquí es donde la mayoría de los estudiantes pierden todo. Se sientan, asienten con la cabeza, copian lo que dice el profesor palabra por palabra y después no recuerdan absolutamente nada. Las personas inteligentes no hacen eso. Usan algo llamado aprendizaje activo. Toman notas con sus propias palabras. No copian, procesan la información mientras la escriben. Hacen preguntas, incluso preguntas pequeñas. Porque preguntar activa tu cerebro de una forma que escuchar pasivamente nunca hará. Y al terminar la clase, dedican 2 o 3 minutos a resumir en voz alta lo que aprendieron. Este hábito tan pequeño hace que recordar el material después sea mucho más fácil. Es como plantar sellos en tierra fértil. Crecen fuertes. El aprendizaje pasivo es como lanzar semillas al concreto. No crece nada. Después de clases viene el almuerzo. Y aquí hay una trampa en la que cae casi todo el mundo. Comen pesado, algo grasoso, algo con mucha azúcar y después se desploman. Su cuerpo manda toda la energía al estómago para digerir y el cerebro se queda sin combustible. Por eso sientes ese bajón después de comer. Las personas inteligentes comen ligero al mediodía. Proteína, verduras, fruta y agua. Nada que los deje en coma alimenticio. Y después toman una siesta corta de 15 a 20 minutos, no más. Si duermes más de 20 minutos, entras en sueño profundo y te despiertas peor que antes. Si las siestas no son lo tuyo, camina 10 minutos al aire libre. Eso es suficiente para reiniciar tu cerebro. Ahora viene la trampa de la tarde, el bajón después del almuerzo. Tu energía baja, tu atención se dispersa y es muy tentador agarrar el celular y perderte 1 hora en redes sociales. Las personas inteligentes no luchan contra ese bajón, lo usan a su favor. La tarde no es para aprender teoría nueva ni conceptos difíciles, es para práctica. Resolver ejercicios, hacer exámenes de prueba, repasar con tarjetas de memoria, escribir resúmenes, hacer ensayos o reportes. Cualquier cosa que requiera hacer en lugar de solo leer. Tu cerebro está más lento, así que dale trabajo mecánico, no trabajo pesado. Llegamos a la noche, y aquí es donde se separan los mediocres de los excepcionales. Después de un día largo de clases y estudio, tu cuerpo está pesado y tu cerebro está exhausto. Las personas inteligentes no se sientan a seguir estudiando como robots. Hacen algo que la ciencia respalda, completamente. Se mueven. 20 a 30 minutos de ejercicio. No necesitas un gimnasio. Juega fútbol, sal a correr, baila en tu cuarto, haz lo que sea. El ejercicio libera una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro. Básicamente, el ejercicio hace crecer nuevas neuronas, mejora tu memoria, reduce tu estrés y te ayuda a dormir mejor. Después de moverte, dedica tiempo a algo creativo. Dibuja, toca un instrumento, escribe, cocina, haz lo que te guste. Las personas más inteligentes del mundo no pasan cada minuto estudiando, tienen hobbies. La creatividad actúa como un botón de reinicio para tu cerebro, previene el agotamiento y hace que estudiar no se sienta como un castigo. Y antes de dormir, una sesión ligera de repaso. No es momento para temas difíciles. Revisa tus notas del día, resuelve preguntas fáciles, organiza lo que harás mañana. Si haces esto consistentemente, cuando llegue la noche te sentirás satisfecho en lugar de culpable. Ahora el ritual nocturno. Antes de acostarte, dedica 5 minutos a escribir 3 a 5 tareas específicas para mañana.
No escribas algo vago como estudiar. Escribe terminar el capítulo 4 de física o resolver 20 problemas de matemáticas. Tu cerebro tiene algo que se llama el efecto Zeigarnik. No puede dejar de pensar en tareas incompletas. Por eso a veces te acuestas y tu mente no para de dar vueltas. Cuando escribes tus tareas, tu cerebro se relaja porque sabe que hay un plan. Es como decirle a tu mente, ya está controlado, puedes descansar. Y ahora viene lo más difícil. Nada de pantallas 30 minutos antes de dormir. Tu celular emite luz blanca que le dice a tu cerebro que todavía es de día. Por eso puedes pasar horas en TikTok hasta las 2 de la mañana sin sentir sueño. Reemplaza las pantallas con algo calmado. Lee un libro, escucha música suave, escribe en un diario. Tu cerebro empezará a apagarse naturalmente. Y finalmente, duerme 7 a 8 horas. Nunca sacrifiques el sueño por estudiar. Cuando duermes, tu cerebro convierte lo que estudiaste en memoria permanente. Estudiar sin dormir es como descargar un archivo y nunca guardarlo. Pierdes todo el trabajo. Pero escúchame bien, nada de esto funciona si tu mentalidad es débil. Deja de comparar tus horas de estudio con las de otros. Hay gente que dice que estudia 14 horas al día. La mayoría miente. Enfócate en calidad, no en cantidad. Es mejor estudiar 4 horas cada día durante un mes que estudiar 12 horas 2 días y después no hacer nada. Y no le tengas miedo a fallar. Todos fallan al principio con las rutinas. La clave no es ser perfecto. La clave es volver a empezar al día siguiente. Así que recuerda, mañana es para enfoque profundo, tarde es para práctica y aplicación, noche es para movimiento, creatividad y repaso ligero, y la noche es para reiniciarte y recargar. Sigue esto durante 30 días y vas a notar la diferencia. Más enfoque, menos estrés, mejores resultados. La disciplina de hoy se convierte en la libertad de mañana. Sé que la motivación de hoy puede desaparecer mañana, por eso te propongo un trato. Vamos a sellar tu compromiso de forma pública. Ve a los comentarios y escribe día 1. Ese será tu contrato contigo mismo. Empieza mañana con esta rutina y dentro de 30 días quiero que vuelvas a tu propio comentario y me respondas qué tal te fue. Estaré leyendo y respondiendo a los que acepten el reto. Nos vemos en el próximo video.